buenas noches para todos mis apreciados aprendices. Espero se encuentren muy bien. Hoy nos reunimos para que trabajemos lo que tiene que ver con las dos evidencias. La primera evidencia es la de video de presentación del proyecto de vida y la segunda evidencia es el ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple botón line. Entonces, la idea de esto es que vamos a ir primero con el proyecto, con el video proyecto de vida, después continuamos con la otra y la misma acostumbrada sesión de preguntas para que podamos decir si alguna cosa no nos quedó claro para poderlo hacer. Normalmente hago la teoría y al final ya hablo sobre la evidencia para que nos quede claro cómo es la presentación de la misma y que podamos pues tener más o menos un buen puntaje asegurado. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a compartir mi pantalla para que podamos ya empezar a visualizar el trabajo que vamos a realizar en la noche de hoy. Entonces, bueno, ¿me confirmas, Andrés, si estás viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, sí lo estoy viendo. Bueno, muy bien. Entonces, estoy aquí en la ficha donde estaba pues el anuncio. Y en la primera vamos a hablar entonces un poquitico y vamos a dialogar un poquitico de lo que es el ser individuo. Es importante que recordemos, apreciados aprendices, que una de las culturas o la cultura tradicional que tiene el SENA es que nosotros podamos entender que no se puede ser un excelente profesional sin entender qué es uno como ser, sin entenderse uno como ser. Y cuando uno se empieza a entender como ser, debe empezar por la pequeña dinámica de entenderse uno como un ser individuo, es decir, un ser que es capaz en ese plano individual de aportar desde su granito de arena a un colectivo llamado sociedad o llamado grupo. Entonces, a partir de ahí, pues es importante este componente porque es como la parte humana, la parte transversal, la parte de trazabilidad de los seres humanos, en la cual no solamente nos compone un diploma para decir que somos profesionales, sino que también todo un conjunto de herramientas y un conjunto de dimensiones que sobresalen en nosotros. Yo siempre que explico este tema del ser individuo, pues parto del hecho de que el ser como tal, en su totalidad y en su integralidad, parte de 4 dimensiones importantes. Una primera dimensión física que tiene que ver con su cuerpo, con el cuidado del mismo, con la alimentación, el sueño, el ejercicio, el hacer los chequeos médicos para que pues, yo como ser individuo, desde el punto de vista físico, pues me sienta bien. Pero también hay una dimensión afectiva, que es que emocionalmente yo cómo me expreso hacia los demás, cómo resuelvo los problemas, cómo me afectan a mí los comentarios que hacen otras personas de lo que yo hago y de lo que yo soy. ¿Qué herramientas, qué cúmulo de herramientas tengo yo para poder resolver un problema y poder, por ejemplo, tranquilizarme frente a una situación de injusticia? Otra dimensión de la cual yo hablo mucho es de la dimensión volitiva, esa dimensión que me permite trascender, que me permite que muchos son profesionales, pero buenos profesionales, ese adjetivo calificativo de bueno, hace la diferencia entre un profesional y un muy buen profesional. Y eso se llama trascendencia, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de ir más allá, de hacer mejores cosas, de entendernos más como seres humanos que somos capaces de transformar nuestro medio a través de no solamente nuestras necesidades, sino de unas necesidades de grupo. Y por último, la dimensión cognitiva, o lo que también llamamos una dimensión intelectual, que está pues regida por todo el marco de esos procesos de pensamiento, de esas ideas y de esa capacidad que tenemos
de expresarnos hacia los demás, de comunicarnos bien y de ser asertivos a la hora de decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a iniciar el curso. Cuando hablamos de ser individuo, pues lo primero que tenemos que hablar es de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Cuál es el concepto de dignidad humana? El concepto de dignidad humana pues tiene diferentes perspectivas, ¿cierto? Hay unas perspectivas de tipo filosófica, otras de tipo religioso teológico, otras de tipo social, tipo humanista o desde el punto de vista del campo jurídico. Ustedes pueden aquí pues ingresar al video, yo no acostumbro a colocarle estos recursos para que pues no se me vaya el tiempo en ver videos, sino que lo más importante es que pues, yo pueda de una u otra manera generar esas soluciones que de pronto o anticiparme a esas dudas que les puede dejar todo el material que tiene el SENA para ustedes en cuanto a las evidencias que deben presentar. Pero yo resumo este video muy especialmente en que la dignidad es la capacidad de entendernos como valiosos, no para maltratar al otro, no para creernos más que el otro, sino para que nosotros entendamos la perfección que somos y la capacidad que tenemos para darle valor a las cosas. Mire, por ejemplo, con los billetes. Nosotros, todos los billetes pues son el mismo papel moneda, ¿cierto? O sea, vienen de la misma moneda, del mismo papel que hacen todos los billetes, pero porque sabemos que un billete de 100.000 pesos vale más que un billete de 20.000. No es solamente la denominación, sino que en ese valor de más, pues uno sabe que con el de 100 compran un poco de cosas mejores o cosas o mayor cantidad o cosas de mejor calidad, que de pronto con el billete de 50.000 que le alcanza para menos cosas. Entonces, eso mismo pasa con los billetes, pues todos los seres humanos estamos hechos de materia, estamos hechos de alma, pero ¿qué es lo que me da a mí un valor por encima de los demás? ¿Qué es lo que me hace digno? ¿Qué es lo que me hace valioso? Algunas personas dicen que pues, lo valioso es los diplomas que haya conseguido, otras personas dicen que lo valioso es la longevidad que tengan, o sea, el número de años que pueda vivir, el número de dinero que pueda conseguir, pero desde el punto de vista del SENA, nosotros creemos que lo que nos hace valiosos a nosotros es la capacidad que tenemos de ser humanos, de podernos entender como seres humanos vivientes, sin colocarnos una etiqueta de valor o una etiqueta de negociación, sino que por el contrario, tenemos un valor en nosotros mismos, que no podemos renunciar a esa dignidad que tenemos, que no la podemos ni siquiera hipotecar o no la podemos ni siquiera violentar nosotros mismos, por más que nosotros quisiéramos violentar nuestra propia dignidad, es mucho más fácil violentar la dignidad del otro, o sea, darle menor valor al otro, despreciar al otro. Pero así nosotros hiciéramos o quisiéramos hacer algo para despreciarnos en algún momento de nuestra vida, pues nosotros nos daríamos un valor importante. ¿Por qué? Porque estamos concebidos así, una naturaleza humana buena, una naturaleza humana incorruptible. ¿Qué es lo que ha sucedido? De pronto en sus cabezas está rondando, venga, pero el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que realmente eso pase? Pues precisamente esos colectivos, esa capacidad que nosotros como seres humanos no tenemos de entender que somos valiosos en nosotros mismos y que como tal tenemos unos derechos que nos hace humanos y que son universales, o sea, que son los mismos para todos. Hay que entender que la gran mayoría de constituciones políticas parten del hecho de que todos somos seres humanos, nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos y dotados de razón y conciencia. ¿Para qué? Para colocar esa razón y conciencia alineadas con la fraternidad que tenemos unos con otros o la hermandad que podemos llevarnos. Entonces, cuando yo ya conozco el sentido y el significado de ser digno,
pues ya empieza el reconocimiento de esa dignidad humana. Empieza entonces yo a ver la transversalidad que tiene desde los sistemas, desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, obviamente pues el derecho internacional humanitario, para darle un valor central a eso que yo, como ser humano, quiero respetar y ser respetado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a hacer un poquitico de historia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que pues se da después de la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes tendrán conocimiento de que en la Primera Gran Guerra pues se cometieron muchos abusos contra la dignidad de los seres humanos. Recuerden ustedes que en la Primera Guerra Mundial se llamó la Guerra de las Trincheras, porque la gran mayoría de soldados de los bloques hacían unos huecos en la tierra para protegerse de las balas enemigas. Y ahí en esos huecos, pues muchos de ellos fueron quemados, muchos de ellos fueron masacrados. Entonces, eso le dio una alerta a los seres humanos de que nosotros éramos totalmente despiadados con los demás, incluso con nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial que se presenta, ustedes saben todo el holocausto, todo el exterminio de la raza judía, pues es como un llamado a atención que hace el ser humano al mismo ser humano y le dice, venga, ya no más. Vamos a hacerle entender a los demás seres humanos la capacidad que se tiene de valor, de dignidad. Pero vamos a hacerla aceptándola de la siguiente manera, desde la libertad, la justicia y la paz para el mundo, ¿cierto? O sea, que eso sea para todos nosotros un compromiso verdadero y no sea un discurso o no sea por ganarnos unas elecciones o no sea por salir del paso frente a un problema, sino por el contrario, que sea algo que realmente a nosotros nos llene en significado, que es ser libre. Entender que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Entender que esa libertad no me permite o no me deja a mí, perdón, que la tengo que tener con responsabilidad, porque si no la tengo con responsabilidad, pues ya pasaría a ser un libertinaje. Que la justicia, que si bien es darle a cada quien lo que se merece, ¿cierto? Es entender que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades para poder conseguir las cosas que necesitamos y queremos. Y por último, la paz, que es esa serenidad con la que podemos vivir todos los seres humanos frente a las adversidades y a las injusticias que otros seres humanos puedan cometer contra nosotros. Entonces, las Naciones Unidas entendieron que la dignidad era lo que le daba el valor a la persona humana cuando entendía qué tan valioso era para los demás. Y por eso es importante entender que el derecho internacional humanitario lo que busca es preservar esa dignidad de las personas, ¿cierto? Que nadie pueda ser secuestrado, que nadie pueda ser desaparecido, que nadie pueda ser maltratado, que nadie pueda sentir con miedo frente pues a cualquier situación de la vida. Uno puede sentirse inseguro, pero no debe vivir con miedo. Esto ha sido pues un tema de estudio bastante amplio en los seres humanos, hasta el punto en que se han firmado 4 tratados, ¿cierto? En Ginebra, donde lo que ha buscado básicamente es que los seres humanos entendamos el concepto de dignidad humana desde incluso estamentos jurídicos, porque antes era muy filosófico, antes era muy teológico, incluso llegó a ser muy social, pero jurídicamente no se veía. Hoy día, por ejemplo, a mí me aterra mucho cómo una persona puede, por las redes sociales, dañar la dignidad del otro, decir algo que sabe que al otro lo va a herir. Y es que hace toda una estrategia para poderlo herir en redes sociales y hacer sentir a esa persona poca cosa. Y miren lo difícil que es que las personas que hacen eso acepten que están cometiendo un error y que acepten que a través de esas acciones
están haciendo sufrir a otra persona que no tiene por qué estar pues, sometida a sufrimiento, ni sometida a malos tratos, ni mucho menos pues, a una desesperación, ¿cierto? Porque no solamente la desaparición forzada se hace de tipo físico, sino también de tipo psicológico. Cuando una persona socialmente se llama la teoría del hielo, cuando nosotros aislamos a una persona y pues empezamos a quitarle muchas cosas, desde el saludo, pequeñas responsabilidades, y dejamos a esa persona pues totalmente sin ninguna razón para subsistir, sin ninguna razón y ningún aliento, y eso pasa mucho en los hogares, pasa mucho en las empresas, pasa mucho pues en el ámbito social, en el ámbito teologal, en el ámbito filosófico. Cuando alguien no está centrado en mi forma de pensar, pues yo lo que hago es anularlo, y eso es un maltrato, eso es no darle un valor importante a los seres humanos para que puedan entender y sean entendiendo que tienen el derecho a expresarse libremente, obviamente sin hacerle daño a otros, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo ahí en los documentos de interés para el aprendiz y en Sahuna, que están, esta presentación la tengo de Sahuna, que podamos ver el video La Dignidad Humana. Es un video muy chévere, un video que nos va a profundizar esto mismo que yo les estoy comentando, ¿cierto? Entonces, es tan importante el concepto de dignidad humana que las constituciones políticas, la nuestra, pues está fundamentada, mejor, totalmente en la dignidad humana. El primero de ellos es lo que posibilita la autonomía y la posibilidad de elegir un plan de vida para desarrollarse según lo que yo quiera. Nadie me puede decir qué debo estudiar. Yo lo elijo porque yo quiero, porque de pronto de alguna otra manera me hace feliz, porque de pronto de una otra manera es de lo que yo voy a estar toda la vida y voy a recibir mi sustento toda la vida de eso. Entonces, si yo no soy feliz con eso, pues ustedes se pueden imaginar pues lo triste que sería yo levantarme a trabajar en algo que a mí no me guste, pues me toca, y aparte de eso pues recibo un salario que de pronto no es lo que yo quería, y pues la amargura va a llegar a mí, ¿no? El segundo aspecto, pues la existencia de unas condiciones físicas mínimas que me permitan o le permitan a la persona establecer su autonomía. Cuando hablamos de condiciones físicas, pues es, hombre, esos cuidados de la salud, esos cuidados de la recreación, esos cuidados de la educación. Una última opción es la no renuncia a los principios de integridad física e integridad moral. Es decir, no se podría renunciar a que a mí se me respete. Yo no podría decir a una persona, y respéteme que es que a mí me gusta. No podría. Las constituciones políticas no están dadas en el sufrimiento, no están dadas en la desaparición forzada, no están dadas en la aniquilación del ser humano. Por todo lo contrario, están dadas para que nadie pueda humillar, nadie pueda atacar al otro, por el solo hecho de que esa persona pues está viviendo o está haciendo alguna cosa. Podemos ahondar más en la Corte Constitucional mediante la sentencia T881 del 2002, ha determinado que el derecho a la vida digna y de dignidad humana en Colombia se debe regir a través de las siguientes situaciones, ¿no? La autonomía, la posibilidad de un diseño de un plan vital, tener mínimo unas condiciones materiales concretas de existencia, entiéndase como bienes patrimoniales, no patrimoniales, una integridad física y moral, o sea, en otras palabras, vivir como yo quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones, ¿cierto? Esto es importante que lo tengamos claro, ¿por qué? Porque de una u otra manera, la dignidad humana se ha querido ir clarificando a través de que tenemos que entenderla como una autonomía, o sea, esa capacidad que yo tengo de ser yo, no esa capacidad que tiene el otro de cambiarme a mí. Así yo viva en pareja, así yo viva en sociedad, así yo viva o sea miembro de una familia, yo tengo la, la autonomía de ser yo, en lo que me gusta, en lo que me llama la atención, en lo que me hace sentir cómodo.
esa autonomía pues me permite a mí de una u otra manera que yo me entienda y me identifique como ser humano, como un ser humano valioso, como un ser humano que tiene la posibilidad de diseñar su plan de vida, que si quiere ser soltero puede ser soltero, que quiere ser sacerdote, sacerdote, que si quiere ser médico, pues es médico, etcétera, 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 ¿cierto? Eso es importante, que también las personas tengamos las oportunidades para conseguir los recursos para tener unos medios vitales, háblese de medios vitales como una vivienda digna, ¿cierto? Como pues, el derecho a la salud, a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser individuo no es otra cosa más, ya para concluir esta primera partecita de la conferencia, que tener una dignidad y darme el valor que me merezco. Pero cuando yo me doy ese valor, también debo entender que soy un ser social, es decir, que esos actos que yo haga, de una u otra manera, afectan, alteran y transforman los grupos sociales a los que yo pertenezco. ¿Y por qué? Entonces vamos a ver esa formación ética desde la familia. Por ejemplo, el primer núcleo fundamental de la sociedad es la familia, como por ejemplo yo, desde mis actos, desde esa autonomía, yo puedo afectar positiva o negativamente a la familia. Entonces entendamos que la familia es la organización social más general, pero asimismo la más importante para el ser humano y la sociedad. ¿Por qué? Porque de ella deben emanar los valores fundamentales, los vínculos sociales legalmente consagrados pueden ser de manera sanguínea, o sea, de tipo filial, o pueden ser de amistad, de intereses, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces es importante que el aporte que yo le haga a esta familia, pues sea un aporte en el desarrollo de la psicología y en la sociedad, y en el aporte social, perdón, de un individuo sano. Por eso yo debo tener unas mínimas características, debo tener unos mínimos vitales físicos para estar pues bien, tanto física como mentalmente, donde yo pues pueda aportarle a ese núcleo primario, a la familia, un buen número o un buen sinnúmero de valores que más adelante se convertirán en virtudes y que hacen que yo sea un ser humano bueno por naturaleza. Los compromisos pues que se adquieren cuando usted está en familia, si es de pareja, pues son vínculos de convivencia, de asistencia, vínculos de obligaciones económicas y de obligaciones con los hijos, ¿cierto? Entendamos que hay diferentes tipos de familia. Están las biparentales, que son las que tienen mamá y papá. Están las familias reconstituidas, que son aquellas que son los hijos de uno, los hijos del otro y se juntan. Las familias adoptivas, que son aquellas familias que de una u otra manera toman la decisión de aportar un nuevo miembro a la familia, pero que no ha sido pues concebido en el seno de los mismos, sino que es otro ser que viene a, a darle más cariño y a engrandecer y a darle valor a esa familia. Familias de acogida, que son aquellas familias que de una u otra manera pues son familias que están de paso, familias que se llaman o se autonominan socialmente familias prestadas o familias sociales, que son aquellas familias que son sustitutas para poder tener durante un tiempo determinado la custodia de unos hijos, pero que ellos entienden muy bien que son prestados y que pues de alguna forma van a ir a otro hogar o que van a ir a hacer su proyecto de vida también totalmente autónomo. Están las familias monoparentales, que son aquellas familias que están regidas por uno de los dos miembros de la familia, que o el papá o la mamá, eh, eh, que llamamos, pues, incluso antiguamente llamaban disfuncionales, ya no se llaman así, ya no son disfuncionales, sino son monoparentales, son uno de los dos miembros, son los que, entonces, puede ser un padre cabeza de hogar o una madre cabeza de hogar. Y por último, pues también tenemos las familias extensas, esas familias que están los tíos, los primos, los abuelos, que pues también hacen que este tipo de familias pues se enriquezca
Y todos ellos aportan a esta familia para que sea una familia que le aporte a la sociedad. Entonces, ¿qué deberes y derechos tienen estas familias? Pues tienen el deber de la cohabitación, de vivir sanamente, de vivir bajo el mismo techo, pero de una manera buena, holgada, tranquila, que tengan unos principios claros, que tengan unos principios dados desde la misma convivencia como tal. No necesitan colocarla en un papel, sino que se establecen unos vínculos a través de esa convivencia, donde pues cada uno de los miembros pues, va respetando al otro. El deber de la fidelidad, es decir, que se tenga dentro de la familia una capacidad de ser leal y fiel al otro, de entender que todos necesitamos como esa seguridad de que vamos por un buen camino y por una misma ruta en las cosas, y que no de pronto, mientras yo estoy haciendo una cosa, pues la otra persona está en un camino totalmente contrario al que yo quiero ir. Y por último, pues el deber de la asistencia y de la ayuda mutua, ¿cierto? Hombre, uno barre, el otro trapea, uno cocina y el otro lava, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es entender que ese tipo de ayudas son importantes, que las tengamos. ¿Por qué? Porque eso va dando características importantes a la familia que le está aportando de una u otra manera a la sociedad, ¿cierto? Y ustedes saben que en esos procesos de industrialización y urbanización, pues hombre, a veces incluso se puede perder la perspectiva de familia. Quienes se han criado en casa, pues es muy diferente a crearse en una unidad cerrada. ¿Por qué? Porque esto pues lleva o conlleva de una u otra manera a que la otra era mucho más libre, era mucho más de esa acción del vecino, de hablarme con el vecino, de tener la autonomía o la libertad de entrar un poquitico más tarde a la casa, mientras que en las unidades pues hay más, está mucho más delimitada esa convivencia. Hay cosas que no se pueden hacer porque ya está dentro de un manual de convivencia, que pues no me permiten de una u otra manera pues como desarrollar esa libertad que yo pretendo que sea un total para mí, sino que yo la veo como una libertad un poco menguada, un poco limitada, ¿cierto? Eso puede ocurrir con mucha anticipación. Es importante pues tener que ya el mundo del trabajo pues ya no es solamente propio de los hombres, sino que también las mujeres, y eso afecta a la familia porque pues se tienen que organizar de tal manera que si hay hijos, pues alguien ayuda a cuidar a los hijos, y si no, pues alguien ayuda en las labores de la casa, y no solamente uno, sino los dos. El tejido urbano pues se generaliza, está hecho pues de familias de todo índole, de toda situación, de toda clasificación, pero como familia pues tienen un valor, tienen un respeto y tienen pues una acogida dentro de la sociedad que es bastante importante. El rol de la mujer cambia, ustedes saben que hace unos 50 años atrás pues el único rol que tenía la mujer era estar en la casa, criar los hijos. Hoy día ese rol pues está totalmente cambiado, incluso las mismas mujeres están siendo impulsadas por las mismas familias a que, a que trabajen, a que produzcan, a que se sientan dignas en ese valor de transformar la sociedad. No quería decir que antes no lo hiciera, pero ahora lo está haciendo desde otro rol, desde otra función que también es supremamente importante. Lastimosamente todavía se encuentran que las posibilidades son menores para la mujer, que los salarios son mejores para la mujer, son menores. Entonces, como sociedad nos hace falta entender de que todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades para poder pues, entendernos como sociedad y que todos pues ejerzamos ese valor de la dignidad. La familia se hace móvil, ya hoy día pues eh, eh, usted puede arrancar con una familia biparental, una familia tradicional, y
en unos años ya es una familia monoparental y en otros años una familia extensa, en otros años una familia acogida, etcétera, etcétera. O sea, ya no es una familia inmóvil como lo era antiguamente, sino que hoy día la familia va cambiando y la misma dinámica familiar como tal va cambiando, como el mundo va cambiando. Y la familia hoy pues busca asegurar su autonomía, es decir, que se le respete como familia, se le entienda como familia y se le valore como familia. Antiguamente pues se valoraba a uno de los miembros de la familia, entonces era lo que el Señor dijera, porque era pues era de alguna u otra manera el que tenía como la palabra, el que tenía como el decir, ¿cierto? Era que él tenía como la situación eh, como controlada, y no, hoy día cualquiera de las personas, los miembros de la casa, incluso los hijos, pueden ser esas personas que hagan de una u otra manera esa ayuda de generar la autonomía dentro de la familia. Entonces, entendamos que la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior. Es decir, que todo lo que hagamos en la casa, pues ¿quién no va a recibir el impacto? Lo recibe el exterior, o sea, la sociedad, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros entendamos que si yo me crío, a mí me crían, o yo crío una familia, yo formo una familia desde el egoísmo, pues lo que va a entregarle a la sociedad es egoísmo. Nadie da de lo que no tiene, de lo que no sabe, de lo que no le han enseñado. Los colegios va el ser humano a que lo eduquen, o sea, lo educable del ser humano es su parte cognitiva, racional. Pero en la casa, en las familias donde se forma al ser humano individuo, ser humano social, ser humano eh, en todas sus dimensiones. Entonces, es importante que dentro de la familia y en esas habilidades o herramientas familiares nos entendamos todos como que una persona en cuanto da algo de sí al otro, pues también se hace persona. A este tipo de pensamiento se le llama la filosofía de la alteridad, que es la capacidad de empatía. Yo ponerme en los zapatos del otro, pero yo crecer también como persona y no que solamente crezca el otro como persona. Todas las familias pues tienen normas y valores, pero lo importante es entender que el valor es de tipo universal, o sea, todos merecemos que se nos valore como seres humanos y no por lo que tenemos, no por lo que somos, ni por lo que pues podemos llegar a generar, sino que simplemente debemos partir del hecho de que todo ser humano es valioso por el solo hecho de ser seres humanos. Y cuando hablamos de los valores morales, pues tenemos que hablar de que pues cada uno tiene unos límites que de pronto no son iguales a los míos. Esos límites que de pronto tiene otra persona y a mí me parecen realmente pues fuertes o complejos, pues son los límites que esa persona moralmente ha arraigado, ha tenido y ha cimentado, que es lo que los hacen desde sus creencias. Y son totalmente válidas. No quiere decir que porque yo crea en una cosa y la otra persona crea en otra es la que está equivocada, no, por el contrario. Eh, si ella cree en algo, pues yo debo darme y tomarme la molestia al menos de entender qué es lo que cree la otra persona y para ponerme en sus zapatos, porque pues no quiere decir que yo la voy a descalificar por el hecho de que crea diferente o tenga diferentes creencias a las que yo tengo. Entonces, eh, estos componentes éticos y morales me van permitiendo poco a poco reconocer al otro, entender las normas morales y cumplirlas, ¿cierto? Esas normas sociales, por ejemplo, que me limitan o me colocan una serie de límites, yo no las ya entendiéndome como un ser de la alteridad, que soy capaz de entregarme al otro y formarme yo, cuando me entrego al otro como mejor persona, pues yo voy a entender que esos límites que me colocan las normas sociales son unos límites que me permiten a mí, de una u otra forma,
establecer la autonomía desde el punto de vista de la dignidad, pero que me permiten a mí entender de que las relaciones se moldean a partir de esas normas morales y éticas, que son como una serie de límites que, que pueden ser de tipo mental como de tipo conductual y que me llevan a mí a ser mejor persona. Recuerden ustedes que estas normas sociales pues regulan todos los comportamientos de los seres humanos, por eso nosotros hoy saludamos, por eso nosotros nos despedimos, dice la norma moral, que el que llega saluda, que el que se va se despide. Esos son pequeñas acciones, pequeñas situaciones, o pequeñas limitantes o modelos que nos han enseñado dentro de los ámbitos de la sociedad, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué en última sirven estas normas sociales? Pues sirven para que nosotros tengamos límites sobre acciones destructivas como la violencia, los actos criminales, las conductas que se consideran antisociales. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estas normas sociales lo que buscan y persiguen es una convivencia o una sana convivencia entre las personas que integran la sociedad. ¿Qué pasaría si para mí lo que para el otro es violento, pues yo no lo valido como violento, sino que yo solamente valido lo mío? Pues voy a ser una persona que siempre va a cometer injusticias y voy a ser violento por el solo hecho de no entender que el otro también tiene pues el valor de decir esto es una conducta violenta y no lo quiero para mí. Entonces estas normas morales pues primero sirven para, estas normas sociales, perdón, primero sirven para que funcione la sociedad, segundo para regular y guiar el comportamiento de los demás, tercero para que mantengan un orden social, ¿cierto? Donde pues hay una estructura, un grupo de personas pues tenga una estructura y no reine el caos. Usted se imagina todos aquí siendo presidentes o todos aquí siendo médicos, pues va a reinar el caos porque cada uno va a querer hacer desde su experticia y desde lo que quiere, pues va a querer hacer lo que sea, ¿cierto? Y al último, pues nadie va a hacer nada. Le otorga una cohesión a la sociedad. ¿Y qué es la cohesión? Desde el ámbito social es una aceptación y un consenso entre los diferentes grupos de personas. Entonces, va a permitir la cohesión entre los diferentes barras de equipos de fútbol, va a permitir la cohesión entre diferentes creencias religiosas, entre diferentes profesiones, y lo que va pues a permitir de una u otra manera es sentirme valioso siendo parte de un grupo, pero que no es exclusivo, sino que entiende que los otros también pueden formar parte de otro grupo diferente al mío y que nos debemos valorar como seres humanos. Y por último, pues ayudan a conseguir el autocontrol individual, es decir, que si yo cumplo una norma que no está hecha por mí, sino que está hecha por un grupo, pues yo de una u otra manera, pues tengo que autocontrolarme y decir, aunque a mí me parezca exagerada esta norma, pues yo la debo cumplir porque es para mantener el orden social dentro de esa comunidad a la cual pues yo pertenezco. Hay diferentes tipos de normas, hay normas sociales, morales, religiosas, jurídicas, ahí también ustedes los pueden ver y ahondar un poquitico más dentro del ámbito de los documentos de interés para el aprendiz, que hay unos videos pues, muy importantes que ustedes lo pueden mirar. Ya desde este punto de vista, en la parte social, pues hombre, tenemos que mirar que la ética, la influencia que ejerce es la capacidad que tiene de permitirnos y ayudarnos a una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es una disposición natural. Todos los seres humanos tomamos decisiones desde que nos levantamos. La misma decisión de levantarnos. Yo divinamente podría acostarme y no levantarme al otro día porque no quiero levantarme. Es una decisión. O la decisión óptica, por ejemplo, de acostarme. Podría yo tomar la decisión de no dormir. Son disposiciones naturales que me llevan a mí a tomar decisiones. Ahora, cuando tomo decisiones siempre tengo que mirar todos los contextos y todas las consecuencias que pueden derivar de ese tipo de decisiones que yo tomo. Por ejemplo, si yo no duermo,
Pues, hombre, yo tengo que tener en cuenta las consecuencias de no dormir. ¿Qué puede pasar sobre mi estado de salud? ¿Qué puede pasar sobre mi estado de conciencia mañana cuando esté trabajando, cuando esté conduciendo un vehículo? ¿Qué puede pasar sobre esa injerencia de tomas de decisiones que si yo soy, por ejemplo, jefe, tengo sobre los demás empleados? Pues no, pues yo no sé, al menos lo que yo creería es que no van a ser una toma de decisiones muy acertadas o de pronto muy consecuentes o de pronto muy dadas desde el punto de vista de la justicia. ¿Por qué? Porque pues yo no estoy plenamente en mis estados físicos para poder tomar ese tipo de decisiones, pero siempre las voy a estar tomando. O sea, no quiere decir que hoy no voy a tomar decisiones, porque incluso el mismo hecho de no tomar decisiones es una decisión. Entonces es una condición que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión? Primero, pues, tenemos que partir de un análisis estratégico, o sea, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a decidir? Tengo que ver los actores de esa situación, quién o quiénes lo hicieron, estuvieron ahí comprometidos, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, dónde y cuánto puede costarme esa decisión. Y por último, tomo la decisión, teniendo en cuenta un por qué y un para qué. ¿Por qué? Porque toda decisión va a tener un origen, ¿cierto? Un por qué, y va a tener una consecuencia que es un para qué. Pues lógicamente todos quisiéramos tomar buenas decisiones, pero hay decisiones que pues, uno las calcula, las planifica y cuando ya las da, no salen como uno las había pensado. Pues eso es uno de los verdaderas perfecciones que tenemos los seres humanos, que tenemos la capacidad de revertir o de pedir disculpas y pedir perdón, si es el caso, para revertir una decisión que de pronto a nuestro parecer o al parecer de la sociedad no fue bien tomada, eh, cosa que no hacen otros seres. Toman decisiones y ya se quedan así, mientras que nosotros sí somos capaces de que si nos equivocamos, corregir el error, enmendar el error y tener la capacidad de no volverlo a cometer si queremos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en el ámbito laboral, por ejemplo, entonces tenemos que describir el problema objetivo al que queremos llegar para poder tomar la decisión. Todos, una vez hemos definido el problema, pues recogemos la información necesaria para poder, ¿cierto? Es que resulta que Ángel Manuel llega tarde todos los días al trabajo. Entonces, si usted no hace la parte número 2, que es recoger información, pues usted inmediatamente la decisión que toma es excluirlo de la parte laboral. Pero resulta que después le cuentan a usted a los meses, vení, es que resulta que ese empleado que tú sacaste o ese estudiante que no le dejaste presentar el parcial y perdió el semestre y que ya no volvió a estudiar porque pues, no tenía más recursos para hacerlo, ese estudiante pues no podía llegar temprano o no se podía conectar a la clase porque estaba cuidando a la mamá, era la enfermera de la mamá, o porque pues en su casa no había internet, o no tenían, estaban pasando por una situación económica bastante compleja. Entonces ya como que la decisión que uno tomó dice, me faltó información, recoger más información para poder tomar una decisión mucho más justa con respecto a lo que se pretendía. Esto pues me va a llevar a generar alternativas, no decisiones fijas y estáticas, es decir, tengo que tomar alternativas. ¿Por qué? Porque lo importante aquí no es tomar una decisión totalmente inconsulta, estática y que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, yo he venido diciendo hace muchos años que si en las empresas y en los colegios y en la vida social a nosotros no nos concibieran como seres humanos únicos, sino como familias, yo creo que cuando un jefe toma una decisión de excluir a un empleado, cuando un profesor toma la decisión de colocar una mala nota, no es a un estudiante al que está afectando, sino es una familia completa. Pero hay que tomar esas malas notas porque nosotros los seres humanos solo entendemos de hacer las cosas bien hechas cuando alguien nos tarjetea, cuando alguien nos llama la atención y nos dice, si usted continúa en ese mismo plan, vas a perder. ¿Por qué? Porque pareciera, para mí, a mi parecer, pareciera que nosotros, si no es a través de la amenaza, no hacemos las cosas de mejor manera.
qué bueno sería yo hacer las cosas de buena manera o bien hechas, simplemente porque soy valioso, porque soy un ser humano que me lo merezco, porque yo tengo que decir cuando entrego una evidencia a mi instructor, decir, me siento feliz y me siento realizado con la evidencia que estoy presentando, porque realmente es una evidencia que lleva mi distinción, mi huella, mi intelectualidad, todo mi ser está ahí. Y que el profesor o el instructor cuando lo tome y lo mire, diga, hombre, qué excelente trabajo. Se nota que este trabajo tenía, lo que estaba buscando era generar muchas alternativas positivas en el que lo leyera, el que lo viera, ¿cierto? De la misma presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, pues seleccionar una alternativa, la que mejor pueda llevar a cabo para solucionar la situación que se presentó y pasar de esa decisión a la acción, o sea, ya decir, esta es la decisión que vamos a tomar, ¿cierto? Y después de tomar la decisión, pues valorar las consecuencias que se nos dan o que se dan siempre. Es importante pues tener unos tips para poder tomar decisiones. Una primera es una toma de conciencia en el proceso de toma de decisiones. Segundo, identificar claramente los objetivos. Tercera, ser realista frente al problema, no empelicularnos, no crear falsas expectativas, no ir más allá de lo que pasó, ni colocarle mucho más sucesos, no autoengañarnos. Si no sabemos algo, no lo sabemos, y si nos toca investigar, pues que nos den tiempo para investigarlo, ¿cierto? Tener en cuenta que lo más importante en una toma de decisiones es tener en cuenta solo la información relevante, porque en todas las circunstancias y en todas las situaciones, pues hay información relevante, pero hay otra información que es totalmente irrelevante, que no tiene nada que ver eh, con lo que pasó. Como sexto tips, reconocer y gestionar la incertidumbre. Bueno, ¿qué puede pasar en el caso en que yo no tome una decisión? Eh, ¿Cómo hago para minimizar los riesgos? Pero siempre, de todos modos, cuando tomo una decisión van a haber riesgos. 7, ser creativo. Las decisiones son ideas hechas realidad, en la cual, pues, hombre, pues, entre más creativo sea, pues siempre voy a saber que soy un generador de alternativas de solución bastante importantes. 8, las decisiones deben y siempre tener en cuenta que las decisiones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas, tienen impactos, los cuales pues no pueden ser ajenos a decir, no, pues hombre, yo tomé la decisión, pero yo no pensé, no. Siempre hay que saber y pensar de que eso puede pasar. El tip número 9, pues poner en práctica las decisiones, obviamente que un sí sea un sí, un no sea un no, y por último, tener en cuenta que no todas las decisiones que tomamos deben ser de tipo racional, también hay unas emocionales, unas sentimentales y otras pues por cariño. La racionalidad juega un papel importante, sí, pero hay otras tipos de decisiones que pues lo que me llevan a mí es a construir más vínculos que de pronto, que de pronto eh, sanciones o de pronto pues unos halagos que lo que en lugar de ayudar pues sean empalagar, ¿cierto? Eh, Igualmente pues ya entendiendo que soy un ser individuo, que soy un ser social, pues debo tener claramente que debo entender el mundo en el que estoy, debo entender que soy parte activa del planeta, y que ese planeta de una u otra manera necesita de mí. Entonces, cuando necesita de mí, pues yo debo crear cosas sostenibles, ¿cierto? Entonces, ya a partir de esta, voy a parar para poder explicar la primera evidencia, porque ya aquí voy a entrar a los ejemplos de lo que son los desarrollos sostenibles, tanto de tipo empresarial como de tipo normal. Entonces, quiero que pues, analicemos cómo vamos a elaborar el video de presentación del proyecto de vida, que es la primera evidencia. Hombre, es importante que nosotros no nos dé pena hablar de nosotros. Quiénes somos, qué sueños tenemos, qué alcances tenemos, qué decisiones hemos tomado, hasta dónde queremos llevar, hasta dónde queremos ir. A mí me encanta esta evidencia, créame que ya la he calificado en otras fichas,
Y me parece una evidencia supremamente chévere. Primero porque es una evidencia para cada uno de nosotros. No es ni siquiera una evidencia para el instructor. Es una evidencia para mí. Ahí yo me estoy mostrando como soy. Es una evidencia que me permite realmente reconocerme y darme el valor que yo quiero que todos los demás me den el valor. Por ejemplo, pues debo elegir un tema que es cómo voy a presentar mi proyecto de vida, ¿cierto? Es presentarlo como soy. A veces presentamos proyectos de vidas con muchos guiones y realmente pues deja de ser un proyecto de vida para convertirse en una novela, una telenovela o algo similar. Como las cámaras, pues a todo el mundo no nos da la misma seguridad y a algunos nos da mucho más temor que otros, pues hombre, hay que elaborar un guión de lo que yo voy a hablar. Más adelante, pues voy a decirles cómo se puede hacer ese guión. Tercero, pues seleccionar un lugar, un escenario donde pues vamos a hacer el video, que si es unos exteriores, pues hombre, que no esté haciendo tanto ruido, para que eh, yo cuando esté grabando el video, pues yo incluso me pueda escuchar. Una recomendación importante, antes de enviarlo, escucharlo usted, a ver si quedó con buen sonido, si el exterior quedó bien, si quedó muy oscuro. Yo he recibido he tenido que devolver varias evidencias porque no escucho, no sé qué dijeron. Sí, unos lugares muy bonitos, espectaculares exteriores, pero pasó un bus o alguien gritando y entonces pues uno no va a entender muy bien, o de pronto el mismo viento, la misma brisa hace demasiado ruido y no le permite que uno entienda ese discurso de presentación que está haciendo el aprendiz. Y por último, hombre, tener en cuenta que el guión se debe practicar antes de grabar y para que salga pues lo más natural posible, ¿cierto? Siempre pues en la grabación estar pendiente del audio, estar pendiente del video, estar pendiente de la duración del video, porque hombre, si voy a hacer una duración de un video de 10, 15 minutos, pues en cualquier plataforma de videos, pues les va a quedar difícil para poderla descargar. Entonces, normalmente lo suben a YouTube, me dan a mí, pues, lo colocan privado y me dan a mí las credenciales para poderlo ver. Y yo ingreso, lo miro, lo reviso, lo califico y ya ustedes después, pues, si determinan borrarlo, pues lo pueden eliminar, no hay ningún inconveniente. Y al final, pues, hombre, tener en cuenta que hay muchas herramientas para poder hacer el video. Incluso hay herramientas, ustedes, pues, como son los tesos del software, pues, conocerán muchas y van a quedar de muchísima calidad. Yo he calificado otras fichas que no son de software y lo hacen con incluso el mismo celular y quedan unos videos muy humanos. Yo lo que quiero es que esta evidencia no sea una telenovela, no sea un guión por el guión, sino que sea realmente muy humana, sea un video, una evidencia que muestre realmente un proyecto de vida. Entonces, para hacer el guión, aquí mismo en los documentos tenemos pues unos niveles. El primer nivel pues es la identidad trascendente, entonces tenemos unas preguntas que usted puede ir desarrollando, ¿cierto? Puede ir desarrollando en ese guión y las puede ir conversando y las puede ir haciendo. Incluso usted puede hacer este video pues, como una entrevista que se lo haga a otra persona, un miembro de su casa, de su trabajo, a través de estas preguntas y que usted pueda pues muy divinamente pues, decir qué piensa con total tranquilidad, ¿cierto? El nivel número 2 es la identidad, quién eres, cómo eres, qué quieres ser, eh, considerar los diferentes roles como si usted es adolescente, pues adolescente, si usted es joven, joven, si usted es adulto, si usted es hombre o mujer, si es padre o madre, los diferentes roles, o sea, cómo usted los ejerce, cómo se siente siendo trabajador, cómo se siente siendo viudo, cómo se siente siendo hombre, cómo se siente siendo hijo, hija, etcétera, etcétera, etcétera. Cuál es la misión personal que usted tiene en la vida,
si es, por ejemplo, no sé, la atención al servicio social, o tiene la misión del servicio humano, el servicio de los animalitos, etcétera, 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 ¿cierto? Para la visión personal que usted tiene. Número 3, los valores, creencias y actitudes. ¿Qué valores tiene usted? Es como una matriz DOFA, ¿cierto? ¿Qué valores tiene usted? ¿Qué actitudes usted asume frente a la vida, frente a los riesgos que pueda traer la vida? ¿Qué creencias le gustaría fortalecer? ¿Cuáles le gustaría cambiar? El nivel número 4 es qué capacidades tiene, ¿cierto? Entonces puede salir de una matriz DOFA, donde pues usted vea las capacidades, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que usted tiene como ser humano. El nivel 5 son las acciones y comportamientos, ¿cierto? Cómo quiere actuar cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último nivel, pues, es el del medio ambiente. Cómo usted se desarrolla con el medio ambiente, porque pues eso le da pie a usted a hacer la siguiente evidencia, que es todo lo sostenible. ¿Dónde quiere estar usted, no? ¿Dónde se ve en unos años? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Con quiénes desea convivir? Si usted es soltero, pues puede decir, hombre, yo quiero vivir quiero casarme, tener unos hijos, y sí, es supremamente bien, ¿y por qué no? O sea, no solamente decir, sino el por qué. Recuerden que un por qué y un para qué es supremamente importante, entre mucho más completa que la evidencia, pues más elementos de discrecionalidad en la calificación va a tener el instructor, pues para poder colocar una excelente calificación. Y por último, pues cómo usted se relaciona con ese medio ambiente que se desenvuelve, ¿cierto? Con el medio ambiente, pues, de su casa, de qué sé yo, del trabajo, con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera parte, es importante que tengamos en cuenta, pues, todo lo que tiene que ver con la primera evidencia, que es el proyecto, el video del proyecto de vida. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, tenga alguna duda con respecto, pues, a lo que acabo de explicar, a lo que acabo, pues, de decir, de mencionar. No, no, señor, queda todo muy claro. Ok, muy bien. Entonces vamos para la segunda evidencia. La segunda evidencia, pues, es estos objetivos del desarrollo sostenible, y vamos a hablar directamente, pues, de la segunda evidencia. Tiene que ver con el triple bottom line, que lo que busca es que nosotros entendamos que no estamos solos, que a partir del siglo XX, la gestión de cualquier empresa, incluso de nosotros, que nos podemos ver como empresa. A mí me gusta mucho cuando el ser humano se ve como una empresa que tiene un nombre, tiene una imagen, tiene una marca, tiene una huella, tiene una filosofía, tiene unos valores corporativos, y de una u otra manera sabe transformar su medio para impactar y ser exitoso. Pues lo que nos está pidiendo esta evidencia es que entendamos muy bien lo del triple bottom line y podamos decir cómo ha ido cambiando este concepto para medir realmente el impacto que tiene una empresa, basándose en tres elementos importantes, que son el elemento económico, o sea, cómo se sostiene económicamente, cómo hace para adquirir sus ganancias. Dos, cómo es ese impacto ambiental, ¿cierto? Para ser sostenible, para cuidar el medio ambiente. Y por último, cuál es ese impacto social, esas obras de sociales que hace. Por ejemplo, para mí una empresa importante que tiene, y que para mí es un modelo del triple bottom line, es el mismo Sena. Es una empresa que económicamente es autosostenible, y ayuda mucho, y ambientalmente pues siempre está en función del cuidado del medio ambiente. Y por último, pues esa proyección social que le hace al aprendiz para que se sienta acogido, para que se sienta un ser humano valorado, para que se sienta un ser humano respetado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del SENA como empresa, o cuando hablamos de nosotros
como empresa, pues desde el ámbito social tenemos que plantear pues qué alianzas se desarrollan socialmente para que esa institución crezca, ¿cierto? Ejemplo, ese recurrir al voluntariado de los diferentes programas que tiene el SENA para poder de una u otra manera fortalecerse como institución educativa de los colombianos. Yo no sé, pero yo creo que el sentir mío es el sentir de ustedes y espero que sea así, que cuando uno habla del SENA, habla de Colombia. Uno no habla del SENA como hablar de una universidad, tanto pública como privada, no, habla de Colombia. El SENA es de los colombianos, es Colombia como tal. Entonces, eso es lo que permite es que yo, como empresario, quiera aportarle al SENA porque quiero que la fuerza laboral del país sea mejor calificada. Esto, pues, obviamente que se tiene que medir, ¿no? Como una empresa mide los resultados sociales, entonces se miden por unos reportes, el Global Reporting, que lo que hace es promover los programas de sostenibilidad de las Naciones Unidas, el retorno social de la inversión, cómo hacen las empresas, esa empresa que usted quiera tomar, ese retorno social de la inversión, esas ganancias, ¿cómo hace? Por ejemplo, yo tengo entendido que hay empresas que retornan, empezaron retornando un 10% de sus ganancias, ahora están retornando hasta un 30% de sus ganancias dentro de las comunidades que impactan, ¿no? Por ejemplo, a mí me causaba mucha curiosidad un señor, un empresario en Barranquilla, que hablaba acerca de cómo su empresa le habían dado el permiso de, perdón, de crearla, de construirla en un barrio muy deprivado de Barranquilla. Y él cómo transforma ese barrio, que era un barrio de invasión, ahora es uno de los barrios, pues, unos buenos vivideros de Barranquilla. Pues, no estamos hablando de estratificaciones, estamos hablando de una organización, de un orden social, y que ha hecho posible que la gran mayoría de empleados que tiene esa empresa, pues, vivan ahí mismo, en ese mismo barrio. Y él decía que las ganancias de su empresa, más del 50% se depositan en ese barrio, para mejoras del mismo barrio, de infraestructura. Entonces ya es un barrio que tiene rutas de bus, ya es un barrio que tiene canchas polideportivos, ya es un barrio que tiene buena iluminación. Eso es lo que llamamos el retorno social de la inversión, ¿cierto? Y a cambio de eso, pues los habitantes del barrio trabajan de manera fiel y leal a esta empresa para poderla sacar adelante. Desde el punto de vista económico, pues hombre, las buenas gestiones, las confianzas en las organizaciones, cómo por ejemplo manejan qué inversiones de qué tipo tienen, cómo recogen sus recaudos de capital, qué tipo de maquinaria tienen, dónde ejercen su mayor función económica, y a su vez, pues de esta misma manera, como adquieren sus ganancias, ¿cierto? Recuerden pues que los ejemplos para esta evidencia pues deben ser evidencias de empresas que sean pues, legales, ¿no? Alguien me hacía una pregunta en estos días que si podía colocar alguna persona que conocía, que era muy dadivosa, muy buena gente, y que llegaba a los barrios a repartir plata. Yo le decía, pues, ¿dónde está el retorno? ¿Dónde está ese balance de la confianza en la organización? Esos tipos de eventos son esporádicos y entonces no nos van a servir mucho. Y por último, pues en ese ambiente, ese tipo ambiental, perdón, pues, ¿qué proyectos tiene esa empresa ambientales que ayuden en beneficio del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, es importante pues que tengamos en cuenta que hay empresas que al hacer el retorno social, pues hacen reforestación, hacen
ayuda pues de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver el caso, aquí hay el ejemplo de Miguel Ángel Laporta, que es el director de sustentabilidad de la corporación de un banco mexicano, lo que hace como proyecto social, ambiental, es la reforestación de la misma empresa con respecto pues a sus resultados, ¿cierto? Pues, o sea, a la siembra y situaciones pues de ese estilo, ¿cierto? Y ya cuando tenemos esta claridad, pues hombre, ya tenemos la certeza de que nos convertimos en seres de agentes de cambio. Es decir, que podemos mirar que estos agentes de cambio que somos, pues nos van a llevar a una cultura de la paz, a una cultura que me permite de una u otra manera rechazar esas actitudes y comportamientos, esos comportamientos violentos que lo que hacen no es dignificarme como ser humano, sino que lo que permiten es victimizarme y volverme un victimario de muchas personas que pues, yo creo que no valen lo que yo valgo, lo que yo creo que valgo, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ya para terminar, que las sociedades que no han tenido en cuenta estos criterios éticos y morales, este valor de la dignidad, pues han caído como nuestro país en Colombia, que es otra de las evidencias que más adelante vamos a ver, en países violentos, en países de masacres, en países que no tienen una estima por el otro, que no tienen una alteridad por el otro, que lo único que les importa es qué tienen, cuánto valen, el síndrome del yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, y si me sobra, pues también para mí. Es eso, es tomar conciencia humana y social con respecto pues a lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay muchas empresas que tienen, y yo creo que en su gran mayoría empresas legales y serias, le apuestan a estos tres grandes ámbitos, el económico, el social y el medioambiental, para poder de una u otra manera ayudarle a la sociedad a tener unos mejores niveles y condiciones de vida. Yo creería que hasta aquí pues llega mi intervención. Creo que, bueno, perdón, me hace falta decir, bueno, ¿qué es la evidencia? Antes de que se me vaya a, o vaya a cerrar la clase, la conferencia, pues la conferencia es que nosotros tengamos la capacidad, ¿cierto?, de buscar ejemplos de empresas y escogemos una empresa que me permita a mí explicar el ejemplo de lo que es o que se ajuste a las características del triple bottom line de manera clara, coherente, ¿cierto? Y que lo pueda transmitir a través de un documento. Este documento que me están o que me exigen aquí de una u otra manera es, está aquí la rúbrica, ¿cierto? Tengo que hay que tener pues una bibliografía, hay que tener una coherencia cuando lo presente, hay que tener pues unos aprendizajes obtenidos, una calidad en la información que yo voy a presentar, el orden, la ortografía, la puntuación, etcétera, etcétera, con respecto pues a lo que yo estoy presentando. ¿Cierto? Este documento que es un escrito, pues hombre, lo podemos hacer de manera de informe. Ustedes saben que los informes pues, tienen su propia estructura, o si voy a hacer un escrito, pues decir qué tipo de escrito, porque pues, usted también pues tiene la libertad y la misma evidencia nos da la libertad de hacer el tipo de escrito que nosotros bien nos parezca, pero tenemos que de una u otra manera decir qué tipo de escrito es el que nosotros vamos a hacer, si es un informe, si es un trabajo, si es un ensayo, ¿cierto? Si es un estudio de caso, etcétera, 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 etcétera.
Eso es lo que se tiene que hacer en esta evidencia. Recuerden que todas las evidencias deben llevar portada, deben llevar introducción, el trabajo como tal, el cuerpo del trabajo como tal y bibliografía. Todas. No hay excepciones. La portada, pues, la recomendación importante y principal es que sea una portada con el logo símbolo del SENA, el nuevo, que es de color verde, y que la bibliografía esté sujeta a la normatividad APA en su última versión. No se valen documentos escaneados sin portada, documentos escaneados que no correspondan, porque todos los trabajos, debo decirles, todos los trabajos cambian cada año, o se le anexa o se le quita cosas, entonces a veces como instructor uno se da cuenta que el trabajo pues correspondía a años, a otros años, y no pues correspondía a lo que se está solicitando directamente en la misma evidencia. Yo creo que hasta aquí queda mi conferencia. No sé si hay alguna pregunta o nos haya quedado totalmente claro. Voy a dejar de compartir para que No, pues... está totalmente claro. Muchísimas gracias. Muy bien, Andrés. Entonces, así quedamos. Te agradezco mucho y espero pues que todos podamos hacer nuestras entregas a tiempo y que nos disfrutemos. Lo que más siempre invito a los aprendices es que disfrutemos siempre, siempre, siempre del hacer nuestras evidencias, porque cuando las recibe el instructor vienen cargadas con esa energía. Les agradezco mucho, espero que pasen una excelente noche y que disfruten lo que están haciendo y que sean felices. Muchas gracias, Andrés. Una feliz noche para ti y para tu familia. Gracias, lo mismo. Buena noche. Hasta luego. Listo, hasta luego. Muchas gracias. No, con todo gusto. Okay.